el Parlamento del Congreso, nuestros congresistas que han ingresado, que sabemos todos nosotros como israelitas por las noticias, que 15 congresistas israelitas ingresaron al Parlamento del Congreso peruano, una bancada que nunca se ha visto, israelitas con barba y cabellera gobernar el Perú. ¿Ve? ¿A qué se debe todo esto? Es por ello, hermanos, tengo que tocarlos esto. ¿A qué se debe esto? Es que se sabe muy bien en los últimos tiempos el gobierno de Dios tenía que gobernar en la tierra desde el Perú al mundo entero. Y esas políticas de Dios con el símbolo del pescado también ya fue profetizado, pasando los tiempos, miles de años que han pasado hace sus tiempos del 2000, 2020 que estamos hoy, ya se acercan las elecciones del 2021. Por lo tanto, todos los israelitas somos militantes frepapistas que estamos obligados con derecho, así estemos en el extranjero, a sufragar y votar por nuestro partido político teocrático, que es parte de nuestro apoyo, ya que no podemos hacer más cosas, no podemos predicar. ¿Ya? Y por ello, me he dado ese tiempo de poder explicar, hablar un poco de este asunto, porque ya estamos cerca de las elecciones del 2021 para la presidencia de este periodo que se acerca. ¿Ya? Y por las noticias, por las redes sociales se ha hecho viral los dos candidatos sumamente importantes. En primer lugar está la bancada del FREPAP, nuestro señor Ezequiel Jonás Ataupusi Molina, el Cristo, ya que para nosotros es el mismo Dios, un Cristo, el poderoso, el reino más alto que está plantado ahora desde el Perú, desde los tiempos de los incas y ahora con el gobierno de los israelitas que gobernará nuestro señor Ezequiel Jonás al mundo entero. Entonces, vamos a hablar un poquito por qué se dice del símbolo del pescado. ¿A qué se debe del símbolo del pescado? El Cristo, cuando estaba en la primera venida allá en el estado de Israel con los judíos, empezó a llamar a los judíos, a unos cuantos que estaban perdidos, la cual se llamaba un tal Simón y otro Andrés. Y cuando los ve pescando, eso sí no es una profecía. Hay personas, hasta hermanos israelitas, que no entienden por qué pues toca que un símbolo del pescado puede ser el partido de la política según de los israelitas, dicen. Otros dicen que la religión no puede estar integrada en la política, dicen. Pero ¿por qué hablan así ellos? Porque son inocentes por otra parte, no entienden. Se sabe muy bien que el reino de Dios iba a ser gobernado en estos últimos tiempos. Y eso aclara, miren hermanos, libro de Mateo capítulo 4 versos 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. En esos tiempos se había acercado como una persona nada más para ser gobernativa. Y en la primera venida el Cristo, nuestro Señor, el Salvador, Jesús, como le dicen la gente, intentó formalizar y ha hecho una revolución para poder gobernar desde Judea al mundo entero. Pero ¿qué pasa? Como bien sabemos, el diablo, mediante la oposición política de Herodes y de César, y mediante la oposición política de los hipócritas, hasta hoy que existen religiones, dominicaciones en diferentes países como católicos y los dominguistas, ellos son opositores contra Dios, son oponentes a Dios, no son de Dios. Ellos se han unido junto con Anás Caifás religiosamente y militarmente lo han destruido al tal Cristo, nuestro Señor. Y por eso no le han dejado gobernar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué no le han dejado gobernar? Porque también no era cumplida la profecía. El libro de San Juan, capítulo 18, versos 36. ¿Cuándo tenía que ser el gobierno? ¿Cuándo? Dice. Cuando estaba allá en el oriente, Jesús ante Pilato le dicen: ¿dices que tú eres rey? Y el Señor le dice: tú dices que soy rey. Pues yo soy rey, le dice Jesús. Entonces, pero mi reino no es aquí, no me toca reinar en este mundo del oriente, le dice. Mi reino tenía que ser en otro lugar, dice.
Y si mi reino fuera ya ahora, entonces mis seguidores, mis servidores pelearían para que yo reinara y no sea entregado como un fugitivo, como un profeta, que no, sin causa, que defiendan su derecho de inocencia. Entonces dice, San Juan 18:36, respondiendo Jesús, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí, dice. ¿Ve? Entonces Jesús ya les había dicho, no me toca reinar acá en el estado de Israel, acá en este mundo del oriente. Mejor dicho, en otras palabras, Jesús y el Cristo ya había profetizado que el reino tenía que ser en estos tiempos, en su segunda venida, pero ya en el mundo occidental, no en el mundo oriental. Por eso dice, mi reino no es de este mundo, dice, o no es en este tiempo todavía. Entonces, ahora sí se toca gobernar. Entonces, cuando se acercó a los discípulos, le dice, los nombra, les haré pescadores de hombres, dice. ¿Para qué? Dice, ese es el símbolo de que así mismo, así simbólicamente y parabólicamente, ya les estaba anunciando que ese pescadores, esa gente tenían que ser, así como ellos son pescaditos, tenían que pescar a otros pescados. Entonces, por lo cual tenía que ser eso el símbolo del cristianismo. Entonces dice Mateo 4:18, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. ¿Ve? Entonces, ¿qué les dice el Cristo en la primera venida a esos discípulos que les está llamando para que sean también, mejor dicho, en otras partes, no solo religiosos, sino políticamente prepapistas y religiosamente israelitas? Dice 19, y dícele, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Primeramente tenía que estar plantado un pescado acá en la tierra. Ese pescado tenía que estar plantado aquí en la tierra. ¿Quién sería ese pescado? Por ejemplo, mira, mejor dicho, hermanos, el Cristo también era un pescado. Era el primer pescado. Para que haga muchos pescados, tenía que ser primeramente un pescado. El libro de Jonás nos explica claramente, donde nos dice, el pescado primeramente tenía que ser uno, dice. Libro de Jonás, capítulo 2, verso 1. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un gran pez, dice, tragó, dice, a Jonás. Este Jonás estaba hablando de la profecía para el Señor Jonás en estos tiempos que tenía que reinar. Pero este pez, ¿quién es? Eso ya nos explica en el libro de Ezequiel, que tenía que ser el hijo del hombre. Este pez había sido un pez, una tal ballena. Por eso que ahora hasta en los memes, en las redes sociales, se ha visto ¿no? que popularizan que este pescadito se ha vuelto en tiburón o en ballena. Entonces todo eso está escrito, hermanos. Y ahora pues llega el reinado en que tiene que reinar. Por eso dice Apocalipsis capítulo 20, versos 4, dice. Y vi tronos y sentados sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Les quiero aclarar a todos los peruanos que están ya felices, contentos, con la alegría que el FREPAP les va a gobernar. Les quiero aclarar, hermanos, mientras todavía el señor Ezequiel Jonás no va a reinar antes que no reine la nueva orden mundial. Por eso la nueva orden mundial va a reinar todavía marcando en sus frentes con la señal de la bestia a todas las gentes. Después de la nueva orden mundial, después del gobierno del diablo, recién viene con fuerza el poder político de nuestro Dios, ya con un fuerte, pero ya se hace notorio a nivel nacional en el Perú, en la tierra peruana, el partido político. Quiere decir, para el 2021 de repente
por las muchas quietudes de todos ustedes, sea que los peruanos voten la mayoría, entonces congresistas sí va a haber tal vez más, israelitas prepapistas, pero de presidencia es más seguro que tiene que cumplirse la profecía que después que haga su laberinto y su gobierno, en la nueva orden mundial, Estados Unidos con el Papa Francisco y los demás, recién va a venir el gobierno de nuestro Señor Ezequiel Jonás. ¿Gobernado desde dónde? Vamos a ver, libro de Daniel. Libro de Daniel capítulo 11, versos 45. Y plantará la tienda de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Quiere decir su palacio va a tener que ser construido, va a ser mediante la nueva orden mundial va a ser destruido el palacio de Francisco de Pizarro, allá en el Perú, en Lima. Y después va a tener que ser construido en el palacio del Señor, en el monte deseable, quiere decir en Machu Picchu, en la tierra de los incas. Desde ahí va a reinar, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hay que hacer más campaña, más obra de bien social, y seguimos los hermanos israelitas en todo el mundo trabajando, si es posible, para que la política de Dios se inscriba en todos los países para salvar las almas. La intención es salvar las almas de la nueva orden mundial, porque la nueva orden mundial se va a levantar con el dominio del Papa para matar con la ley de Santa Inquisición a todos. Entonces el objetivo de los israelitas con la política de Dios es salvar a las almas y que vengan al pueblo de Dios, para que de una u otra manera se salven sus almas.